Era el mensaje de hoy. Deus ouviu a nossa oração. Dios escuchó nuestras Já oraciones temos mensagem. y ya tenemos mensaje. Mas nós vamos fazer uma oração Pero vamos a hacer una oración a qual sempre é ouvida, que siempre es oída, que é pedir a Deus que abençoe nosso irmão William. pidiéndole a Dios que bendiga al hermano William. Vamos a orar a Dios. Señor Jesucristo, Estamos mais uma vez estamos una vez más ante tu presencia, te agradecemos, Senhor, por essa bênção dándote gracias, Señor, por esta bendición. que suplicamos, Deus Y te rogamos, oh Dios eterno, unja os nossos corações, unge nuestros abra corazones, o nosso entendimento, abre nuestro entendimiento, que nós venhamos entender para que podamos entender, Señor, receber tudo y recibir todo aquello que o Senhor colocou no coração do nosso irmão William. que tú pusiste en el corazón de nuestro hermano William. A mensagem de hoje seja Que el de mensaje de hoy sea de bendición, bênção Señor, para toda a tua igreja, para toda tu iglesia, para todos os teus escolhidos, para todos tus escogidos, para o povo judeu também, para el pueblo judío también, Señor, seja para a salvação de muitos. y que sea para salvación de muchas almas. Existe, te agradecemos, Te lo pedimos y te damos gracias. teu nome. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. E agora conosco, Y ahora con nosotros, nosso irmão e amigo, nuestro hermano y amigo, o doutor el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Amados amigos y hermanos presentes, Muy buenas tardes, Adalberto Pérez, boa tarde, Adalberto Pérez, mi amigo personal, meu amigo pessoal, que estuvo en Jerusalén que esteve em Jerusalém en el año 1977 no ano 1977 y luego en estos últimos años depois nestes últimos también ha estado allá en las actividades. Una o dos actividades de estos últimos años. desses últimos anos, ¿Cuántas? ¿Una o dos? quantas? Uma ou duas? Israel últimamente. Y anteriormente, en este mismo siglo XXI, E nesse mesmo século, una sola vez. uma só vez, Así es que en el 77 assim aqui y en el 2007. e em 2007. O sea, unos 30 años. Ou seja, 30 anos, La primera 30 años atrás, 30 anos atrás, y hemos estado e estivemos con el mismo tema, com o mesmo con la restauración de Israel, restauração de Israel, porque aquello porque aquilo era, así dice el Señor, era assim, diz o Senhor. la única esperanza para Israel A única esperança para Israel es la restauración del reino de David. do reino de Davi. Es donde único tiene promesa de obtener la paz, É a única forma de promessa de obter a paz. la paz permanente, A paz permanente, que es la paz de Dios. que é a paz de Deus. Fuera del reino de David siendo restaurado, Davi sendo restaurado, no hay promesa de paz para Israel. não há promessa de paz para Israel. Solamente hay una paz temporera Somente há uma paz temporária que está en la Escritura, que está na Escritura, que concluirá que concluirá con destrucción. com destruição. Esto está por ahí, por el primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 10. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, Y dice, cuando digan paz y seguridad, segurança, entonces vendrá destrucción repentina. sobrevirá repentina destruição. Es que esa paz É que essa paz temporera temporária no es en el reino de David. não é no reino de Davi. En el reino de David, No reino de Davi, la paz a paz será permanente. será permanente Y por consiguiente, e, consequentemente, esa es la única esperanza essa é a única esperança para Israel. para Israel. No hay otra. Não há outra.
para obtener la paz para obter a paz permanente. permanente. Escuché al doctor Salomón Cuña Escutei o doutor Salomão Cunha citar el pasaje de San Mateo, citar a passagem de São Mateus, el cual también está en otros lugares, que também está em outros lugares, donde dice onde diz que verán al Hijo del Hombre viniendo en su reino que verão o Filho do Homem vir no seu reino, con sus ángeles. com seus anjos. ¿Y cuál es el reino? E qual é o reino De Cristo, de Cristo, del Hijo del Hombre. do Filho do Homem? Su reino está en la esfera espiritual Seu reino está na esfera espiritual y su reino lo está esperando, e o seu reino o espera, que es su iglesia. que é a sua igreja. En su iglesia, Na sua igreja, y su iglesia está sua igreja en está su reino. em seu Por eso él dijo Por isso ele diz a Nicodemo, a Nicodemo, el que no nazca del agua y del espíritu quem não nascer da água no entrará, no puede entrar en el reino de Dios. reino de Deus. Se entra al reino de Dios Se entra ao reino de naciendo del agua y del espíritu. Deus, nascendo da água e do Espírito. Y por consiguiente las personas que han nacido del agua y del espíritu Da água e do Espírito están en el reino de Dios. estão no reino de Deus. Y el Hijo del Hombre viene O Filho do Homem vem en su reino no seu y a su reino. e ao seu reino. Y viene con sus E ángeles. vem com os seus anjos. El Hijo del Hombre vino 2000 años O atrás Filho do Homem veio há 2000 anos en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo, Agora, que es el Israel celestial, Cristo, que é o Israel celestial, lo está esperando. o está esperando. Él vendrá primero a su iglesia Ele virá primeiro à sua igreja y después e depois al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Ahí veremos Aí veremos la manifestación gloriosa a manifestação gloriosa de Dios de Deus en el día postrero. no último dia. Así como fue vista la manifestación Assim como foi vista a manifestação de Dios de Deus en el tabernáculo que construyó Moisés no tabernáculo que Moisés construiu allá en el desierto. lá no deserto. Cuando fue terminado el tabernáculo, Quando foi terminado o tabernáculo, entró Dios Deus entrou en esa luz que acompañaba a Moisés y al pueblo a hebreo. Moisés e ao povo hebreu. Entró a ese tabernáculo Entrou nesse tabernáculo y los sacerdotes e os sacerdotes no podían ministrar não podiam por la gloria de Dios pela glória que estaba en el tabernáculo. que estava no tabernáculo. Pasó al lugar santísimo, Passou ao lugar se posó sobre el propiciatorio, pousou que es la tapa del arca del pacto, para y allí permaneció en el lugar santísimo. seu lugar santíssimo, Y el sumo sacerdote, una vez al año, uma vez ao ano, entraba, entrava llevaba la sangre de la expiación, esparcía sobre el propiciatorio 7 veces, aspergia sobre o propiciatório, y allí estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. glória de Deus. Luego encontramos Depois vemos que esa parte del templo que essa parte do templo es la más importante. é a mais importante. Es la parte que queda É a parte que resta al occidente del templo. ao ocidente do templo. Es la parte É a parte donde está el arca del pacto que fica ao ocidente, y por consiguiente el pacto divino um pacto para con su pueblo. para com o seu povo. Y está la presencia de E Dios está a presença de Deus en el ángel del pacto no anjo do pacto. que le apareció a Moisés en aquella columna de fuego. Apareceu a Moisés naquela coluna de fogo. Luego, en el templo que construyó Salomón, No templo que Salomão construiu, en la misma forma que construyó Moisés el da tabernáculo, mesma forma que Moisés construiu o tabernáculo, Moisés lo construyó Moisés o construiu de acuerdo al modelo que vio en el cielo, de acordo ao modelo que viu no céu, que vio en el monte, que viu no monte, donde estaba viendo en otra dimensión, onde estava vendo em outra dimensão, vio de acuerdo al templo que está en el de cielo. acordo ao templo que está no céu. Así era el modelo Assim era o para ser construido en la tierra. para ser construído na terra. Y luego también Salomón Depois também Salomão construyó el templo construiu o templo conforme el diseño o plano e o desenho ou o projeto que la mano de Dios que a mão de Deus había diseñado, tinha desenhado, había establecido tinha estabelecido y lo había otorgado
E havia outro al rey David. ao rei Davi. El rey David dice O rei Davi diz que eso fue por el dedo de Dios o por la mano de Dios, o dedo ou pela mão, o sea, mostrado por Dios ou seja, mostrado de al rey David, ao rei Davi. y lo entregó E o entregou a Salomón a Salomão para que construyera el para templo. que construísse o templo. Cuando fue construido el templo, Quando o templo foi construído, luego fue llevada el arca del pacto dentro del foi templo levar a arca do pacto para dentro do templo y la gloria de e Dios a glória de Deus entró entrou al templo. ao templo. Y los sacerdotes E os sacerdotes no podían ministrar tampoco não podiam ministrar por la gloria de Dios pela glória de Deus que estaba que estava en el templo, no templo, en la parte oeste, na parte, que es la parte del lugar santísimo, na parte do lugar santíssimo, sobre el arca del pacto, sobre a arca que es la tapa que é a tampa del arca del pacto. da arca, O sea, el propiciatorio es la tapa del arca del pacto. tampa da arca. El propiciatorio es de oro puro, O propiciatório é de ouro que representa la divinidad, que representa a y divindade. tiene 2 querubines de oro, uno a cada lado. Um a cada lado. Y en el templo que construyó el rey E Salomón, no templo que o rei Salomão colocó 2 querubines de madera de olivo, colocou dois querubins cubiertos de oro, cobertos que eran que gigantes, eram gigantes. y sus alas E suas asas se encontraban en el centro, encontravam-se no centro, y bajo sus alas e sob as suas estaba el asas arca del pacto, estava a arca do pacto, con los otros 2 querubines de oro, com os outros dois querubins y de con ouro, el com propiciatorio, o propiciatório. y allí estaba la presencia de Aí Dios. estava a presença Allí de estaba Deus, aí estava la gloria de a Dios. glória de Deus. Y por consiguiente, E, consequentemente, estaba en medio del pueblo estava no meio do povo, la gloria de Dios. Dios habitando en medio Deus habitando de su pueblo. no seu povo. ¿Y qué tiene que ver todo esto O que tudo isso tem a ver con el cristianismo? com o cristianismo? El cristianismo O cristianismo es el Israel celestial. é o Israel celestial. Esas personas nacidas de nuevo, Nascidas del agua y del Espíritu, han entrado en el reino de Dios, tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por consiguiente son los elegidos, los escogidos de Dios, que serían limpios por la sangre de Cristo y entrarían, por consiguiente, al nuevo pacto que Dios establecería. Están cubiertos con la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y ahora, E agora, la iglesia del Señor a Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo es llamada por Pablo é chamada por Paulo un templo, templo. un templo espiritual, Templo espiritual. una casa, Uma casa. la casa de Dios, Casa de Deus. la familia de Dios, Família de Deus. para morada de Dios Para morada de Deus. en el Espíritu Santo. Espírito Santo. De etapa en etapa De etapa em etapa, ha estado siendo construido ese templo, esse templo tem sido construído. y al llegar al final, E ao chegar ao final, la gloria de Dios a glória de Deus se manifestará en toda su plenitud, manifestar-se-á em toda a sua plenitude. como lo hizo en el tabernáculo que construyó Moisés y como lo hizo en el templo que construyó el rey Salomón. Templo que o rei Salomão construiu. Ahora hay un nuevo templo, Agora, há um novo templo. aunque el pueblo hebreo Mesmo que o povo hebreu no lo sabe, não sabe, excepto algunos. exceto alguns. Ya no está el tabernáculo que construyó Moisés O tabernáculo que Moisés construiu, y tampoco el templo que construyó el rei Salomón, tampouco o templo que o rei Salomão construiu, pero está el templo del Señor mas Jesucristo, está o templo do Senhor Jesus el cual ha estado construyendo un templo espiritual que esteve construído um templo para morada de Dios en el Espíritu Santo em Espírito Santo en medio de su pueblo. no meio do seu povo. Así como fue construido el tabernáculo Assim como o tabernáculo y el templo que construyó el rey e o templo que Salomón o rei Salomão ha estado siendo construido, tem sido construído. este templo espiritual Esse templo espiritual de los creyentes en dos Dios. crentes em Deus, El atrio
O átrio corresponde corresponde al tiempo desde Adán hasta ao Jesús. tempo de Adão até Jesus. En el atrio No átrio se efectuaba el sacrificio. se realizava o sacrifício. Y en esa parte del templo, E nessa parte do templo, compuesta por creyentes en Dios, composta por crentes em fue Deus, efectuado el sacrificio de foi Cristo efetuado o sacrifício 2000 años atrás. 2000 anos atrás. Luego Depois viene el lugar santo, vem o lugar santo que corresponde que corresponde al tiempo ao tempo de los apóstoles dos apóstolos hasta el séptimo ángel mensajero, até o sétimo anjo mensageiro, en donde se construiría esa parte onde se construiria del essa templo, parte del lugar santo. santo. La construcción del templo A construção do templo viene de este a oeste. vem de leste a oeste. Y ahora, E agora, ¿en qué parte del planeta Tierra em que parte do planeta Terra será construido el lugar santísimo de ese o templo? lugar santíssimo desse templo? Si estaba en el oeste, Se está en el tiempo de Moisés, en el tabernáculo, y si estaba en el oeste, se está no oeste, en el templo que construyó el rey Salomón, o rei Salomão construiu, ¿dónde lo va a construir Cristo? onde Cristo vai construir En su templo espiritual, no seu templo espiritual, en el oeste no oeste del planeta Tierra. do planeta Terra. El oeste corresponde O oeste corresponde al continente americano. ao continente americano. Ya la séptima edad A sétima era de la iglesia, da igreja, que corresponde que corresponde al tiempo ao tempo de Norteamérica, da América do Norte, ya fue cumplido. já foi cumprida. ¿Y ahora qué queda del continente americano? Agora, o que resta do continente americano? En donde se encontrarán esas piedras vivas Onde se encontrarão essas pedras vivas para construir el lugar santísimo para construir o lugar santíssimo y también e também para traer para trazer a esa etapa a essa etapa piedras vivas de otras naciones. pedras vivas de outras nações. No traerlos literalmente, Não trazer sino traerlos espiritualmente a esa edad, somente a sua era, colocarlos en esa edad. colocarlos nessa era. Y ahora, E agora, ¿qué queda o que resta del continente americano do continente americano? para Cristo cumplir Para Cristo, la edad a era del lugar santísimo do lugar santíssimo y construir con piedras vivas e construir com ese lugar? Pues lo único que queda pois o único que resta es la América Latina é a América Latina y el Caribe. e o Caribe. Y ahora E agora podemos ver podemos ver dónde surgiría onde surgiria la construcción del lugar santísimo. o santo lugar. De ahí se extendería Daí se estende a muchas naciones, a muitas para de muchas naciones tomar también piedras vivas, seres humanos, para formar parte de ese lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. do templo espiritual de Cristo. Y ahora, E agora, para el día postrero, cuando haya sido completado quando tiver el lugar santísimo, entrado o lugar santíssimo, vendrá virá la manifestación plena de a Dios, manifestação plena de Deus, la gloria de Dios glória de Deus del día postrero do último dia o en el día postrero. ou do último dia. Y ahora, E agora, la gloria de Dios en el día a postrero, glória de Deus no último dia, ¿dónde estará manifestada? En el templo del Señor, manifestada no templo do Senhor, pues en la etapa correspondiente a este tiempo final, que es la edad de la piedra angular. Las demás edades ya pasaron. Ellos tendrán una bendición que será la resurrección de ellos, de los que ya han muerto, de las edades pasadas. Pero ellos vendrán mas eles virão a unirse a los que estarán vivos, e se unirão aos que estão los cuales también serán glorificados o transformados. ou transformados. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem estar pela eternidade. Antes que me llegue, es que Salomón los tuvo mucho tiempo sentados. É que Salomão segurou vocês muito tempo sentados, Ahora tomaron un receso agora tiveram um recesso y ya pues el receso pues se les acabó. e já o recesso já terminou. Fue para estirarse Foi para esticar todo
la gloria de Dios a glória de Deus en el día postrero, no último dia, ya hemos visto já vimos dónde va a ser manifestado. onde será manifestado. Y una cosa, E uma coisa, será coronada la iglesia de Jesucristo a igreja de Jesus Cristo será coroada en este tiempo final nesse tempo con la manifestación com a manifestação de la gloria de da Dios glória de Deus en este tiempo final nesse tempo final, o día postrero. ou último dia. ¿Cuál es el día postrero Qual de la é o semana? último dia da semana? ¿Cuántos saben? Quantos sabem? El séptimo. O sétimo. El séptimo día O sétimo dia representa también el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahora, e agora, conforme al calendario gregoriano o calendário gregoriano, que se usa entre los gentiles en la mayor parte de las naciones, na maioria das nações gentias, ya hemos entrado já entramos al séptimo milenio, ao sétimo que es el séptimo día que milenial. é o sétimo dia milenial. Ese es el milenio Esse é o milênio donde Cristo onde Cristo se manifestará en toda su plenitud manifestará em toda a sua vida. y por consiguiente la gloria de Dios Como consequência, en el día postrero no último dia estará manifestada estará en su manifestada iglesia, em su en la parte del lugar santísimo, do lugar santíssimo, que es la edad de la piedra angular. que é a era da pedra. Tan simple como eso. Simples assim. Y los judíos van a ver eso E os judeus verão isso y van a decir, e dirão: esto es lo que nosotros estamos esperando. nós estamos esperando. Así como vieron la gloria de Dios Assim como viram a glória de Deus en el tabernáculo que construyó Moisés que Moisés construiu, y en el templo que construyó el rey Salomón, o rei Salomão construiu, la van a ver haverão en el templo espiritual de Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. El reverendo William Branham se preguntaba, Se perguntar, Señor, Senhor, ¿habrá otro avivamiento? haverá outro avivamento? O sea, otra manifestación de Dios, Outra manifestação de como Deus, las hubo de edad en edad. como houve de era em era? Y dijo, E disse: del occidente, do Ocidente, o sea, ou seja, del continente americano. do continente americano. Ahora, Agora, del este do leste, vino un mensajero veio mensageiro llamado San Pablo para la primera edad Paulo para y pasó a Asia Menor. e passou para a Ásia Y luego, e depois en diferentes lugares em diferentes lugares de Europa, da Europa vino un mensajero veio mensageiro para 5 edades de la iglesia eras da igreja en Europa. na Europa. Luego para Norteamérica Depois para a América do Norte vino otro mensajero, veio outro mensageiro, digamos otro jinete, digamos outro cavaleiro, cabalgando sobre el poder de la palabra pura. cavalgando sobre o poder da palavra pura. Recuerde Lembre-se que una bestia que representa un poder. representa um poder. Y ahora E agora él dice, ele diz, ya en sus últimos años, já em seus últimos anos, vamos a ver cuántos vamos ver años le quedaban en la tierra. quantos anos ele já estava na terra. Ya eso fue Isso foi en el último año que le quedaba en la tierra. no último ano que ele restava na terra. Y último mes. E último mês, Esto fue en isso foi noviembre em novembro, y ya en diciembre tuvo que partir. e em dezembro ele teve que partir. Menos de 30 días antes de partir. 30 dias antes de partir. Es que él pregunta, É que ele perguntou, ya terminando sus días, já terminando seus dias, pues él había dicho pois ele havia dito que su tiempo había decaído, que o seu tempo havia decaído, y aún sus campañas. até mesmo suas campanhas. Y aún él dijo E ele ainda disse que a él le convenía menguar. que a ele convinha minguar, Pero también dijo mas também que el que vendrá después de él que o que virá depois dele
crecerá. crescerá. A él le conviene crecer. A ele convém crescer. Y ahora pregunta, E agora pergunta, Señor, Senhor, ¿habrá otro avivamiento? haverá outro avivamento? O sea, Ou seja, ¿vendrá otro estremecimiento de parte de Dios? outro estremecimento da parte de Deus? ¿Vendrá otra etapa de la iglesia? Virá outra etapa da igreja? Todo eso está envuelto en esa pregunta. Tudo isso está envolvido nessa pergunta. Y dice, E diz, recuerden, del occidente, lembre do Ocidente, o sea, del continente americano, ou seja, do continente americano, vendrá un jinete en un caballo blanco. um cavaleiro e um cavalo branco. Cabalgaremos esa senda otra vez. Cavalgaremos este caminho outra vez. Eso es correcto. Isso é correto. Tan pronto como estemos listos. Assim que estivermos prontos. Ven ustedes, Vocês veem? es una promesa. É uma promessa. Por lo tanto, en el occidente Portanto, no Ocidente tiene que levantarse tem que se levantar un mensajero, mensageiro, un jinete, cavaleiro, cabalgando cavalgando sobre la palabra pura. sobre a palavra pura. Ese caballo blanco representa el poder de la palabra pura Poder da palavra pura. y tiene que ser del occidente. E tem que ser no Ocidente. Y Elías dice, E Elias diz, recorreremos. percorreremos. Por lo tanto, el ministerio de Elías, Portanto, o ministério de en su quinta manifestación, sua quinta manifestação estará con ese jinete. com esse cavaleiro. Por lo tanto, Portanto, ese otro jinete esse outro cavaleiro tendrá con él terá com ele a Elías. a Elias. El ministerio de Elías, O ministério de Elias por quinta ocasión. por quinta ocasião. Porque el Hijo del Hombre viene Porque o Filho do Homem vem con sus ángeles, com seus anjos, viene con los dos olivos, com as duas, viene con Moisés y Elías, com Moisés, que fue lo mostrado en el monte de la foi transfiguración, mostrado no Monte da Transfiguração, cuando Dios mostró quando Deus el orden mostrou a ordem de la venida del Señor. da vinda do Senhor. Y ahora E agora, el occidente o Ocidente tiene la promesa tem a promessa para ver, para ver, para experimentar para experimentar la gloria de Dios glória de Deus en el día no postrero. último dia. La gloria de A Dios glória de Deus en el día postrero. no último dia. Y ahora E agora, el reverendo William Branham, o reverendo William Branham, consciente del programa divino, consciente do programa divino, le fue mostrado a él, le fue mostrado una visión foi mostrada uma visão en donde la gloria de Dios estaría que a manifestada. glória de Deus estaria manifestada. Y sería E seria en una carpa gigante, em uma tenda gigante, carpo catedral. tenda ou catedral. O sea, Ou seja, que esa etapa essa etapa del lugar santísimo de la iglesia de Jesucristo da Igreja de Jesus Cristo tendrá su parte culminante terá sua parte culminante en una carpa o catedral em uma tenda ou catedral que será construida que será construída en algún lugar em algum lugar del oeste, del planeta Tierra, do planeta Terra. o sea, Ou seja, del continente americano. continente americano. Y por cuanto ya en Norteamérica Porque na América se cumplió la séptima etapa de la iglesia, a etapa da igreja solamente queda la América Latina y el Caribe. resta a América Latina En algún lugar de la América Latina y del Caribe, da América Latina e do Caribe, la gloria de Dios glória de Deus en el día postrero será manifestada será manifestada y vista por los latinoamericanos y caribeños y por toda la humanidad. por toda a humanidade. La gloria de A Dios glória de Deus en el día postrero. no último dia. Por lo tanto, Portanto, antes de manifestarse la gloria de Dios en el día postrero, manifestar a glória de Deus no último dia, en su parte culminante, em sua parte, que será en una carpa o catedral gigante, uma tenda ou catedral gigante, en algún sitio tienen que construirla. em algum lugar tem que ser construída. Porque cuando el reverendo William Branham la vio, O reverendo William Branham ya estaba construida. estava construída. Él trató de tener esa carpa, Tentou ter essa tenda, pero no le tocaba a él. mas não cabia a ele. Por lo tanto, en algún lugar del planeta Tierra, Um lugar do planeta Terra, pero en el oeste, mas no oeste, en América Latina y el na Caribe, América Latina e
aparecerá. aparecerá. Todos queremos tener parte Todos queremos ter en parte esa construcción, nessa construção, en todas las formas que podamos todas as formas que tener parte, possamos ter parte, con nuestras oraciones, com nossas orações, con nuestro esfuerzo com nosso esforço, y con todas las demás formas com todas as demais disponibles disponíveis para todos. para todos. Todos seremos bendecidos Todos seremos abençoados al trabajar ao trabalhar en favor em favor de que aparezca de que apareça lo que fue mostrado en una visión. mostrado em uma visão. Ya fue mostrado Já foi mostrado y fue hablado. e foi falado, Tiene que materializarse. tem que se materializar. Por eso el reverendo William Branham decía Por isso o reverendo William Branham dizia que apareciera un hombre, que aparecesse um homem, que apareciera un que profeta, aparecesse um profeta, que tomara la palabra prometida que pegasse a palavra prometida y la hiciera realidad. e fizesse dela uma realidade. Solamente la persona asignada para eso Somente a pessoa designada para es que podrá tomar esa palabra prometida que poderá tomar essa palavra y trabajar e trabalhar para que se haga realidad. para que se torne realidade. Por lo tanto, Portanto, estaremos brazo a brazo estaremos braço a con braço esa persona com essa pessoa que tomará esa palabra prometida pegará essa palavra prometida y dirá, e dirá: esto es para nosotros. isso é, Vamos a trabajar vamos trabalhar en ese proyecto divino, esse projeto divino, como hizo Salomón como Salomão fez, y como también había hecho Moisés. como também Moisés fizera. Era para que la presencia de Dios Era para que a presença y la manifestación de la gloria de Dios da glória de Deus estuviera allí estivesse ali en medio de no ellos. meio deles. Para el día postrero, Para o último para la manifestación de la gloria de Dios da glória de Deus, en su templo espiritual, seu templo espiritual, que es su iglesia. que é a sua Su iglesia igreja tendrá terá la bendición a bênção de en algún lugar de em algum tener ese lugar, ter esse ese carpo catedral grande o gigante, grande ou gigante en donde se manifestará la gloria de Dios, para a glória llamada la tercera etapa, da terceira etapa, en donde el poder de Dios estará manifestado manifestada en forma de forma ilimitada. ilimitada. Será Será la palabra hablada, a palavra falada materializándose materializando-se en cada ocasión. em cada ocasião. Habrá un lugar Haverá pequeño, um lugar pequeno, descrito por el reverendo William Branham descrito pelo reverendo como un cuarto pequeño de madera. pequeno quarto de madeira. O sea, ahí vean ustedes, Dios Aí vejam, Deus le está mostrando al reverendo William Branham ao reverendo William Branham lo que será la parte culminante o que será a parte culminante del programa divino en su templo espiritual. em seu templo espiritual. Y está dando hasta el plano, E está dando até o projeto, como le fue mostrado como foi mostrado a Moisés a Moisés, y como le fue mostrado al rey David, el cual lo pasó a su hijo Salomón. passou ao seu filho Salomão. Y ahora E agora nos encontramos nos encontramos en el día postrero o milenio postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, en donde la gloria de Dios quando a glória de Deus será manifestada será manifestada en toda su plenitud. toda a sua plenitude. Por lo tanto, la gloria Portanto, a glória postrera última será mayor que la primera, será maior do que a primeira, porque es mejor porque é melhor el fin del negocio que el principio. que o princípio. En el templo, el principio es el atrio É o átrio. y después el lugar santo, E depois o lugar santo. pero el final Mas o final es el lugar santísimo, é o lugar santíssimo. la parte del oeste. A parte do oeste. Y ahora en la iglesia, E agora, na igreja, el principio o princípio fue en el este, foi no leste. la parte del atrio fue en ese territorio y la parte del lugar santo comenzó en ese territorio, por el este. Pelo leste. El día de Pentecostés, No dia de Pentecostes, la gloria de Dios fue manifestada a glória de Deus foi manifestada
Y para el día postrero, e para o último dia, la manifestación de la gloria de Dios será mayor a ação da glória de Deus será maior que lo que fue que o que foi del día de Pentecostés en adelante. de Pentecostes em diante. Será mayor la gloria de Dios manifestada en su iglesia que lo que fue en medio de los apóstoles del día de Pentecostés en adelante. Mayor de lo que fue Maior do que foi en la tierra de Israel. na terra de Israel, En la iglesia na igreja del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo. la gloria de Dios será tan grande A glória de Deus será tão grande que no podrán ministrar que não poderão ministrar los sacerdotes o ministros os sacerdotes ou ministros del cristianismo do cristianismo, como pasó como en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. o rei Salomão construiu. Estamos esperando una manifestación plena de la gloria de Dios. Estamos esperando uma manifestação plena da glória de Deus. Y eso será E isso será en la adopción na adoção de los hijos e hijas de Dios. dos filhos e filhas de Deus. Y traerá la adopción E trará a de los adoção hijos e hijas de Dios. dos filhos de Deus. Y la adopción física es E a adoção física nuestra transformación, nossa donde obtendremos el cuerpo eterno y glorificado. quando teremos um corpo eterno e glorificado. Esa es la adopción física. Essa é a adoção, La espiritual a espiritual, es el bautismo del Espíritu Santo, do Espírito Santo. en donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical. Y la adopción física E a adoção física es la que nos da é a que nos dá el cuerpo físico glorificado, eterno, inmortal, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces tendremos então teremos las dos porciones. as duas. Y eso es la plenitud. Isso é a plenitude. Así es que estamos esperando Assim é que estamos esperando esa manifestación plena essa manifestação de la gloria de Dios en el día postrero, en el lugar santísimo no lugar santo, de su templo espiritual. seu templo espiritual. Todos los detalles Todos os detalhes que han sido dados que foram dados, los tomamos en cuenta nós tomamos em conta para trabajar de acuerdo para trabalhar de acordo al programa divino. ao programa divino. El reverendo William Branham quería O reverendo William Branham queria tener esa carta. ter essa tenda. Él decía Ele dizia que estaría predicando que estaria pregando las trompetas as trombetas y las plagas, las copas as taças en esa carpa nessa tenda que él vio en la visión. que ele viu na visão. O sea que ya está diciendo Ou seja, ele já está dizendo de las cosas que se van a hablar ahí. das coisas que serão faladas aí. Así es que hay muchas cosas importantes Assim é que há muitas coisas para ser habladas, para ser enseñadas ser ensinadas en el cumplimiento no cumprimento de esa promesa. dessa promessa. Y ahí todos van a entender E aí todos vão entender esos misterios que están dentro mistérios que estão de las copas, das taças, de las trompetas, das trombetas, esas plagas y todas esas cosas. pragas e todas essas coisas. Trabajamos Trabalhando, llevando el Evangelio levando o evangelho para que Dios llame para que Deus y junte los últimos hijos e hijas de Dios os filhos e filhas de Deus y se complete que se complete la construcción del lugar santísimo de ese templo espiritual. Y cuando se complete, e quando se completar, ya esperamos que en algún lugar já esperamos que em algum lugar esté esa carpa gigante esteja essa tenda gigante y también yo espero e também eu espero
haber contribuido para la construcción de ese lugar. para a construção desse lugar. ¿Y quién más? E quem mais? Cada uno de Cada ustedes. de vocês. Dios Deus nos bendecirá a todos nos abençoe por todo lo que hayamos hecho en favor em favor de lo que está prometido que está prometido para la manifestación para a de la gloria de Dios en el día postrero en medio de su iglesia. meio da sua igreja. Si el reverendo William Branham vio esa manifestación gloriosa Se o reverendo Branham viu essa manifestação gloriosa del poder de Dios, do poder de la gloria de Dios, da glória de Deus bajo una carpa, sobre uma tenda, pues así va a ser. pois assim será. Habrá personas Haverá pessoas que trabajarán que trabalharão para que se materialice para que se materialize ese lugar. esse lugar. Que Dios bendiga Que Deus grandemente abençoe a todos los que estarán trabajando a todos os que estarão trabalhando en esa labor nesse trabalho para que pronto para que em breve se materialice se materialize esa visión de la carne. essa visão da tenda. Que Dios bendiga Que Deus abençoe a todos los ministros a todos os ministros que junto a sus iglesias que junto às suas igrejas estarán trabajando estarão trabalhando en pro de la materialización da manifestação, de esa visión. em prol da manifestação dessa visão. Quizás algunas otras personas Talvez algumas outras pessoas que no entienden o no creen que não entendem ou não creem que esa visión se cumplirá literalmente, cumprirá literalmente, dirán, dirão: ¿por qué están construyendo eso? por que estão construindo isso? Porque lo creemos. Porque creem. Y entonces E então, la pregunta para ellos a pergunta para eles es la siguiente: é a seguinte: ¿por qué ustedes no lo están haciendo? por que vocês não estão fazendo? Van a decir, Dirão: porque no creen que eso es así. porque não creem que isso ¿Ve? Porque no lo creen. porque não creem. Por lo tanto, los que estarán trabajando Que estarão trabalhando para que se materialice para que se esa visión, essa visão, su labor será o seu trabalho será una obra de fe. uma obra de fé. La fe sin obras A fé sem obras es muerta, é morta, pero la fe con obras mas a fé com obras es viva, é vida, tiene vida. tem vida. La vida A vida de la fe da fé son las obras. são as obras. Por lo tanto, Portanto, el pueblo que estará trabajando o povo que estará trabalhando para que la gloria de Dios sea manifestada en el día postrero para que a glória de Deus seja manifestada, tomará en cuenta los detalles donde la gloria de Dios está prometida que será manifestada. que será manifestada. Y por consiguiente estarán haciendo Que estarão fazendo una obra de fe, uma obra de fé, como la hizo Moisés como Moisés a fez, con todos aquellos que estaban brazo a brazo con él, que estavam braço a braço com ele, orando orando y contribuyendo e contribuindo para que se construyera el tabernáculo. construir seu tabernáculo. Vean, en el tabernáculo, o para la construcción del tabernáculo y para la construcción del templo en el tiempo de Salomón, le fue dada la oportunidad al pueblo que ofrendara para la construcción del tabernáculo en el tiempo de Moisés y para la construcción del templo en el tiempo de Salomón, para que tuvieran parte en esa construcción en donde la gloria de Dios estaría manifestada. Y así es ese es nuestro tiempo también. Por lo tanto, todos tienen la misma oportunidad. Algunos la aprovechan más que otros y algunos pueden trabajar más que otros, pero todos trabajaremos en la labor señalada para que la gloria de Dios
para que a glória de Deus en el día postrero sea manifestada pronto. seja manifestada em breve. Recuerden que el día postrero es el séptimo milenio Lembrem que o último dia é o sétimo milênio y ya llevamos 7 años e já temos 7 anos en el milenio postrero, no último milênio, o sea, ou seja, día postrero milenial. último dia milenial. Y ahora E agora tenemos un cuadro claro temos quadro claro de nuestro tema, do nosso la gloria de Dios en el día postrero. de Deus no último dia. Todavía la puerta de la misericordia está abierta. A porta da misericórdia ainda está Todavía Dios está llamando Deus ainda está chamando los que faltan para completar su iglesia. os que faltam para completar a sua igreja. La fe viene por el oír A fé vem pelo ouvir la palabra de Dios sobre el tiempo en que la persona vive. para o tempo em que a pessoa vive. Escuchar la predicación del Evangelio Escutar a pregação correspondiente a su tiempo. correspondente a esse tempo, Porque esa es la palabra prometida porque essa é a palavra para esa edad, para essa la simiente palabra a semente que va a producir hijos e hijas de Dios en esa edad. nessa era. Yo escuché la palabra Eu escutei a palavra del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma a fé de Cristo nasceu na minha alma y lo recibí como mi Salvador, o recebi como meu Salvador, dando testimonio público de mi fe en Cristo. público da minha fé em Cristo. Y Él me colocó en su reino, en su reino, en su iglesia. Em sua igreja. ¿Y a quién más? E a quem mais? A cada uno de ustedes también. Vocês também. Pero todavía faltan algunas personas Faltam algumas pessoas de venir al reino de Dios, para a vida de ser añadidos al reino de Dios. ao reino de Deus. Y por eso E por isso, evangelizamos, evangelizando, llevando el Evangelio de Cristo, levando o evangelho de Cristo, porque antes de entrar porque antes de entrar en forma física al reino de Dios, de forma física ao reino todos de Deus, tienen que entrar todos têm que al entrar reino de Dios ao reino en la de Deus esfera espiritual na esfera por medio del nuevo nacimiento. do novo nascimento. Solamente serán transformados Serão transformados los que primero han recibido el Espíritu de Cristo y han obtenido el nuevo nacimiento. Y por consiguiente han entrado al reino de Dios y están sellados con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo, para el día de la redención, o sea, para el día de la adopción física, de la redención del cuerpo, de la transformación nuestra y resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Si hay alguna persona que todavía Se há alguém que ainda no ha recibido a Cristo como Salvador y está presente o a través del satélite Amazonas o de Internet y ha nacido la fe de Cristo en su alma, Cristo nasceu em sua alma, puede venir a los pies de Cristo pode vir aos pés para recibirlo como Salvador aceitar como Salvador. y Cristo lo recibirá en su reino. Recuerde que si usted está escuchando, es porque su nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando porque tú eres una oveja del Señor. Aunque no lo sabías, pero Él sí lo sabía. Y por eso te está llamando en estos momentos. La misma voz que le habló a Moisés A mesma voz que falou a Moisés, y que le habló al pueblo hebreo que falou ao povo hebreu desde la montaña o monte Sinaí, da montanha ou do monte Sinai, es la misma voz é a mesma que ha estado en medio de su iglesia, que esteve no meio da es la voz del Espíritu Santo, del ángel del pacto, Santo do anjo, hablándole falando directamente al alma mente a alma de los seres humanos dos seres humanos, y llamándolos y juntándolos en su redil, que es su iglesia. que é a sua igreja.
en las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Todos los que han escuchado y han nacido a la fe de Cristo en su alma. Pues es el llamado de Cristo en el día postrero, con el cual completará su iglesia. Y todavía ese llamado de Cristo en el día postrero está vigente. Cuando entre está la última oveja o último escogido de Dios, entonces se habrá completado su iglesia y por consiguiente se habrá completado el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Si falta alguna persona por venir, puede venir, pues Cristo lo ha llamado. Él le ama y Él desea darle vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Cristo es el único que puede darle vida eterna al ser humano. Venimos a los pies de Cristo para que Él nos dé vida eterna, para que Él nos coloque en su reino por medio de su Espíritu. Si falta alguna persona por venir, puede venir. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir. En el reino de Cristo hay lugar para los niños también. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos a Cristo, al cielo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Los que están presentes y los que están en otras naciones y los que están viniendo a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. Todos los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo: Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero entrar a tu reino. Quiero nacer en tu reino a la vida eterna. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Señor,
salva mi alma. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo, al cielo decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les está recibido en su reino. Y ahora ustedes me dirán: ya escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma, creí y lo recibí como mi Salvador. Y ahora quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible en el nombre del Señor Jesucristo. Pues Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Para ustedes que están presentes y los que están en otras naciones, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos momentos. En el bautismo en agua, el cual es simbólico o tipológico, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando es bautizado en agua, al el ministro sumergirlo en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, la persona está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, conociendo que el bautismo en agua es tipológico, en donde nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, pueden ser bautizados en estos momentos. El agua no quita el pecado. La sangre de Cristo es la que quita el pecado. Y usted da testimonio en el bautismo en agua que la sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado. Y que Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo al reverendo Salomón Cuña para indicarles hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como hacían los apóstoles desde el día de Pentecostés en adelante, que bautizaban a todos los que creían, los bautizaban rápidamente en el nombre del Señor Jesucristo, para que Cristo los bautizara con Espíritu Santo y fuego y produjera en ellos el nuevo nacimiento, porque la meta es que nazcan del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio y del Espíritu Santo. Y así, al nacer de nuevo, han nacido en el reino de Cristo. Y por consiguiente,
realmente han quedado sellados ficaram selados con el Espíritu Santo para el día de la redención. para o dia da redenção. Han obtenido Obtiveram la vida eterna. a vida eterna. Ese es el programa divino. Esse é o programa de La meta es A meta é recibir la vida eterna receber a de parte de Cristo. da parte de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz Ovelhas ouvem a minha y me voz siguen, e me seguem. y yo les doy vida eterna. A vida eterna. Dice Cristo en San Juan capítulo 10, verso 27 al 30. 7 ao 30. Y ahora E agora, pregunta reverendo Salomón Cuña si hay agua. Ya veo que hay agua en el bautisterio. Hay ministros que les bautizarán. tem ministros que batizarão, Hay ropas bautismales también. batismais também, Y hay personas que les ayudarán pessoas para ajudar para llegar a a chegar los vestuarios, vestidores de ropa. vestiários. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y les reitero, E eu reitero, nos continuaremos viendo continuaremos vendo por toda la eternidad. toda a eternidade. Con nosotros Conosco, el doctor Salomón Cuña o doutor Salomão Cunha, para continuar. para continuar. Amém. Que Deus abençoe nosso irmão William grandemente. Pode sentar-se, irmãos. Aos que vieram à frente aqui. Pelo que vê, as professoras trabalharam muito essa semana.